Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por su asistencia a esta tercera webconferencia del curso Finanzas Corporativas de la Maestría en Gestión Financiera. Esta noche vamos a explicar el tema de estructura capital, ver un poco la evolución de este concepto. Vamos a ver la teoría del trade-off y la teoría del orden jerárquico. Y también vamos a desarrollar unos ejercicios similares a los de la guía, obviamente con otras cifras, pues para guiarlos en el desarrollo de esas actividades individuales y colaborativas. Entonces voy a compartir con ustedes las diapositivas y ahorita pasamos con Excel. Por favor, me confirman si están observando la plantilla inicial. Sí, profe. Ya. Ok, perfecto. Muchas gracias, mis ladies. Bueno, entonces como les comenté, vamos a ver el tema estructura de capital, teoría del trade-off y teoría del orden jerárquico. Empezamos entonces con la estructura capital. Los primeros planteamientos teóricos sobre la estructura de capital se centraron en determinar si existen algunas relaciones funcionales entre el ratio de endeudamiento, o sea, la razón de endeudamiento, con respecto al costo del capital medio ponderado y sobre el valor de la empresa. Estos se desarrollaron en escenarios de mercados perfectos, pero llegando a conclusiones contradictorias, ¿cierto? Ahorita vamos a ver lo que es un mercado perfecto. No obstante, la tesis de Franco Modigliani y Merton Miller del año 1958, el primer postulado, sirvió de referencia para posteriores investigaciones que relajaron las restricciones de sus hipótesis, dando cabida a alguna imperfección o situación real del mercado, porque esta era una situación muy hipotética la que estaban planteando Franco Modigliani y Merton Miller. Bueno, existe un consenso de que el valor de las empresas puede variar a través del endeudamiento por el efecto fiscal, ¿cierto? Por esa barrera, ese escudo fiscal que es ese ahorro de, o sea, el dejar de pagar impuestos, ya que los gastos financieros están exentos del pago de impuestos, pues eso lo conocemos como el escudo fiscal o el efecto fiscal, ¿cierto? Y otras imperfecciones del mercado, como los costos de dificultades financieras, los costos de agencia, ahorita vamos a ver la teoría del costo de agencia, y la asimetría de información, también vamos a ver la asimetría de información. En muchos casos determinándose una estructura de capital óptima que compensa los costos con los beneficios, ¿okay? Que esto es la teoría del trade-off, que también lo vamos a observar y a definir ahorita más adelante. Empecemos con una evolución histórica sobre la estructura de capital. Bueno, se identifican dos grandes escenarios, el de los mercados perfectos y el de los mercados imperfectos. En el primero, o sea, en el mercado perfecto, ojo, se desarrollan las primeras teorías sobre las decisiones de financiación, conocidas como teorías clásicas, ¿sí? La más antigua de ellas es la tesis tradicional, así se conoce, la tesis tradicional por allá en los años 50. Y después la tesis de irrelevancia de Modigliani y Miller. ¿Ustedes se acuerdan por qué se llama tesis de la irrelevancia de Modigliani y Miller en 1958? No, no, señor, la verdad no. ¿No? Bueno, porque ellos afirman en su primer postulado que es indiferente financiarse o con deuda o con capital, que porque da exactamente lo mismo y dar una explicación bastante completa. En la semana pasada, en el segundo sí, pues yo les expliqué sobre el ejemplo de la acción y y el de los pedazos de pizza, que sigue siendo el mismo valor de la empresa, independientemente de que se esté financiando con deuda, con capital o con una mezcla de ambos, ¿cierto? Pero eso se cumplía en aquella época. En estos tiempos, ¿cierto? Eso, y ya, obviamente muchos autores como Jorge Godoy, Jorge Rivera Godoy, bueno, y muchos otros más, pues obviamente científicamente o digamos haciendo pruebas se han dado cuenta de que esta afirmación no es cierta, porque efectivamente hay una ventaja, ¿cierto? Al financiarse con deuda, ¿cierto? Debido a ese escudo fiscal, pero, ojo, pero
ese nivel de endeudamiento se va volviendo riesgoso a medida que va creciendo. Entonces, eso obviamente va a aumentar los costos o los requerimientos, más bien los requerimientos de capital de los dueños o socios de la empresa, y eso va a terminar pues afectando a la larga el, el, el costo y, y va a afectar obviamente digamos, las ganancias y los rendimientos de la empresa, va a ser algo negativo. Pero ojo, eso es cuando son niveles muy elevados de endeudamiento, ¿sí? Pero en términos generales, el endeudarse sí tiene mayores ventajas que hacerlo con el capital propio de los socios, ¿ok? Y eso obviamente está muy bien explicado en la teoría del trade-off, porque precisamente en la teoría del trade-off, que ahorita lo vamos o de compensación en español, que lo que busca es optimizar esa proporción de deuda y capital, ¿cierto? Para que no sea, no, los riesgos no se incrementen en tal manera que resulte demasiado costoso, pues, y que se convierta en lugar de un beneficio o de un mayor rendimiento, se convierta más bien en un perjuicio y en una pérdida, ¿cierto? Hay que saber en qué niveles y en qué proporciones, pues se puede eh, tomar de deuda o apalancarse, ¿cierto? De deuda y de capital, ¿cierto? Bueno. Posteriormente, Miller y Modigliani, en 1963, que ese fue el segundo postulado, ¿cierto? Al introducir a su modelo inicial los impuestos, porque acuérdense que el primer postulado, que ese es precisamente uno de las razones por las cuales pues los demás sí, investigadores, conocedores y nosotros mismos nos hemos dado cuenta que en ese mundo perfecto, eso es una de las características de los mercados perfectos, que hacen unos supuestos que no se cumplen en la vida real, como el que no hay pago de impuestos. Resulta que en todas partes hay que pagar impuestos, incluso están planteando establecer una tarifa única para todas las multinacionales para que no se la pasen yendo de un país a otro, generando empleos temporalmente y luego yéndose a otros que les den mejores no sé, mayores ventajas, ¿sí? Entonces eso no es así. Todas las empresas tienen que pagar impuestos y así es en la vida real. Entonces, al introducir a su modelo inicial el pago de impuestos, ¿sí? Los impuestos de sociedades, pues dieron marcha atrás a sus preliminares conclusiones, ¿sí? O sea, ellos mismos pues afirmaron que ese primer postulado no se llevaba a cabo o no era muy realista, ¿cierto? No era realista y sugieren que dado que la ventaja fiscal por deuda se puede aprovechar totalmente, lo ideal sería endeudarse al máximo. Ojo, no obstante, otros estudios mostraban que este beneficio solo era parcial debido a que las empresas tienen opción a otros ahorros fiscales diferentes a la deuda y también por cierto efecto clientela que producen las imperfecciones del mercado. ¿Okay? Tenemos otras razones por las cuales pues ese primer postulado no se cumplía, ¿cierto? No reflejaba la realidad. Ahora continuamos, perdón, en la evolución histórica. Desde el contexto de mercados imperfectos, ¿sí? Este sí son, los mercados imperfectos son como los que hay aquí en Colombia y los que hay en el resto del mundo. O sea, digamos, ese concepto de mercados perfectos que servía para establecer o matemáticamente, algebraicamente, poder establecer fórmulas que pudieran fácilmente desarrollarse, entonces se hacían en esos mercados perfectos, pero esos mercados perfectos no existen porque eso no hay posibilidad para que eso siempre se dé. Todos los mercados siempre son imperfectos, ya sea porque hay posibilidad de arbitraje, ya sea porque la formación de los precios no es la adecuada. Existen muchas razones por las cuales eso no se da y podríamos decir que todos los mercados son imperfectos. ¿Okay? Bueno, entonces, desde el contexto de mercados imperfectos surgen otras tres teorías, que son la teoría de irrelevancia de Miller, que ya la mencionamos,
la teoría del trade-off o teoría de la compensación y la teoría de la jerarquía de preferencias, ¿okay? Que pretenden involucrar algunas deficiencias del mercado, tales como los impuestos, ¿sí? Que pagan las personas físicas y obviamente las sociedades o las empresas, los costos de dificultades financieras, ¿sí? Lo que llamamos el estrés financiero, los costos de agencia, ¿sí? Que tiene que ver con la diferente, digamos, postura del administrador o del gerente con respecto a o su posición o punto de vista, ¿cierto? Que difiere de la posición o punto de vista de los dueños o socios de la empresa. Y la información asimétrica, ¿cierto? O sea, esta información desproporcionada donde unos tienen mejor o más información que otros y obviamente tiene una ventaja frente pues, a los demás, al público, casi siempre. Entonces, la primera deficiencia fue tratada por Miller en 1977, Merton Miller, quien llegó a la conclusión de que la ventaja fiscal por deuda se anula y por lo tanto volvió a retomar la tesis de la irrelevancia de la estructura de capital sobre el valor de la empresa, ¿cierto? Eso fue lo que él hizo. Ahora que si eso está correcto, no, eso no está correcto. Bueno, la segunda anomalía es considerada por algunos investigadores como de valor insignificante, reafirmando una plena ventaja fiscal por deuda, mientras que para otros es valiosa y reduce este beneficio tributario hasta el punto de manifestarse que la estructura financiera óptima es aquella donde los costos por dificultades financieras, eso conocemos como el estrés financiero, se iguale a los beneficios fiscales por deuda, ¿sí? O sea, los beneficios fiscales que se consiguen por apalancarse, ¿cierto? Este último planteamiento se puede explicar o lo explica la teoría del trade-off o teoría de la compensación. La tercera imperfección se basa en la teoría de agencia, ¿sí? Ahorita la vamos a ver con más detenimiento. Y surge debido a los conflictos por la propiedad y el control entre accionistas y administradores que se pueden reconocer más fácilmente en empresas sin deuda y entre accionistas y prestamistas cuando la empresa utiliza deuda para la financiación de sus proyectos. Habrá un nivel de deuda donde los costos de estos conflictos sean mínimos, es decir, una estructura óptima de deuda que está soportada por la tesis de la estructura del trade-off o de la compensación. Ahorita vamos a entrar en más detalle con esas teorías. La teoría económica de la información, ojo, de la información, es el soporte de la cuarta imperfección, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la información asimétrica? Ok. Entonces, esta ha sido explicada desde dos perspectivas. La primera, a partir de la ya mencionada teoría del trade-off, ¿cierto? Al considerarse que la aversión al riesgo del, del directivo, ¿cierto? Como las señales que produce en el mercado la forma de financiación de la empresa, ¿sí? La forma en que se esté financiando con deuda o con capital, son dos fenómenos que influyen en las decisiones del directivo o del gerente. Y ante la tentación de apropiarse al máximo de los beneficios fiscales que le proporciona un mayor endeudamiento, pues solo escogería un nivel moderado de este. ¿Ok? Bueno, esa es una de las partes, ¿no? La segunda, ¿sí? Estamos hablando de la teoría de la información. La segunda es por la teoría de la jerarquía de preferencias. Ojo, jerarquía de preferencias. Que en contraposición a la teoría del trade-off o de la compensación, considera que no existe una estructura óptima de capital y que la empresa opta primero por financiarse con recursos que menos problemas tenga, ¿cierto? O que más facilidad tenga para conseguirlos debido a la asimetría de información entre directivos y mercados. ¿Se acuerdan que es una asimetría? ¿Se acuerdan del concepto ese que sonaba mucho de la guerra asimétrica? Pues, profe, o sea, el concepto de asimetría lo conozco, pero no sé si aplicado a las finanzas. Sí,
Sí, lo mismo, la desproporción, ¿sí? La simetría es la desproporción de uno con respecto a otro. Por ejemplo, la guerra asimétrica podríamos, por ejemplo, ojo, colocándolo como ejemplo, una guerra entre, ustedes saben que Estados Unidos tiene un armamento gigantesco con bombas, con aviones, helicópteros, barcos, etcétera, contra Haití. Eso, por ejemplo, sería un ejemplo de una guerra asimétrica, ¿cierto? No, ya se sabe en pocas palabras quién va a ganar, ¿cierto? Entonces no es una guerra justa, ¿cierto? Bueno, entre directivos y el mercado. Se va siguiendo un escalafón jerárquico de preferencias cuando las fuentes más apetecidas se agoten. ¿Okay? Seguimos. Más recientemente se pueden ver dos nuevas aportaciones que siguen los planteamientos de equilibrio costo-beneficio de la teoría del trade-off. Por un lado, las interacciones del mercado de producto-consumo, ¿cierto? Que, utilizando como plataforma el desarrollo de la teoría de la organización industrial, ¿sí? Eso ya la conocemos, la que todavía está vigente, muestra cómo la estrategia de competencia por el mercado de productos reales y las propias características de los productos consumo están fuertemente correlacionados con la estructura de deuda de la empresa. Los beneficios, no solo fiscales, sino estratégicos, ¿cierto? O sea, de las posiciones estratégicas o de las, digamos, las planes estratégicos, obviamente, que hayan tomado esas empresas, en la utilización de deuda, se compensan con la mayor probabilidad de incurrir en costos de quiebra. De otro lado, se ha notado la gran influencia de la deuda de las empresas eh, objeto de ofertas de adquisiciones en el éxito o fracaso de estas empresas. La estructura de capital óptima se logra o se consigue cuando las ganancias de la administración o de los accionistas de la empresa, ¿sí?, se compensan con los costos por la pérdida de control en las disputas que se presentan en el mercado por la toma de control, ¿cierto? Sí, o sea, ustedes saben que, por ejemplo, una empresa empieza a endeudarse 20%, luego 30%, luego 40%. ¿Qué pasa cuando una empresa alcanza el 51%, que es parte de las, digamos, de un banco, le prestó el 51% de la deuda? ¿Qué pasa ahí? Pierde el control, ¿cierto? Así ha pasado con muchas empresas. Pierden el control. Ellos ya son dueños de menos de la mitad de la empresa. Y entonces, pues, seguramente se hará una reunión, una asamblea y posiblemente haya cambios muy importantes en la estructura, pues, administrativa de la empresa, ¿cierto? Bueno, la estructura de capital óptima se logra cuando las ganancias de la administración y o de los accionistas de la empresa se compensan con los costos por la pérdida de control en las disputas que se presentan en el mercado por esa toma de control, habiéndose analizado principalmente la distribución de la propiedad y el flujo de tesorería de estas empresas pretendidas. También el nivel de deuda va a incidir sobre el éxito o fracaso de la oferta de adquisición. Vamos a suponer que es eso, que es una posibilidad de compra o de adquisición de una empresa, ¿cierto? Bueno, ahora empecemos con la teoría del trade-off sobre la estructura de capital. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo? Yo, profe. Ok, gracias, Fabián. Bueno, entonces, desde la teoría de compensación, ¿sí? Sí. La teoría de compensación de la estructura de capital dice que el apalancamiento empresarial se determina equilibrando los beneficios de ahorro de impuestos de la deuda con los costos muertos de la quiebra. La teoría se desarrolló a principios de la década de 1970 y, a pesar de varios desafíos importantes, sigue siendo la teoría dominante de la estructura del capital empresarial. La teoría predice que la deuda corporativa aumentará en la tasa de interés libre de riesgo y si el Código Tributario permite deducciones fiscales de tasas de interés más generosas.
El precio de equilibrio de la deuda está disminuyendo en los beneficios fiscales y aumentando en la tasa de interés libre de riesgo. Los modelos de compensación dinámica se pueden dividir en dos categorías. Primero, modelos que constituyen la estructura de capital en un marco de opciones reales con inversiones exógenas y modelos con inversión endógena. Estos modelos son relativamente flexibles y en general pueden coincidir con una variedad de decisiones de la empresa y a características de los datos que incluyen los índices de apalancamiento típicos de empresas reales y momentos de datos relacionados. Básicamente, la literatura ha resuelto desafíos empíricos a la teoría basados en el rompecabezas de bajo apalancamiento, el rompecabezas de apalancamiento de ganancias y la velocidad del ajuste de objetivos. Como se predijo, las tasas de intereses y las condiciones del mercado son importantes para el apalancamiento. Existe alguna evidencia de la tasa impositiva prevista y los efectos del código de quiebras, pero sigue siendo un desafío establecer vínculos causales estrechos. En general, la teoría proporciona una base razonable sobre la cual construir una comprensión de la estructura de capital. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces sí está claro, ¿no? Eso es lo que dice la teoría del trade-off. Bueno, yo continúo. La teoría del trade-off sugiere que las compañías deben manejar niveles de endeudamiento moderados para no sufrir dificultades financieras derivadas del atractivo que puede generar endeudarse para financiarse por las ventajas impositivas que trae, lo que a largo plazo podría materializarse en lo que yo les dije, en un riesgo financiero y en una pérdida de valor de mercado de la empresa, ¿cierto? Por lo que acabo de mencionar, empieza a aumentar la deuda, ¿cierto? Aumenta, y llega un momento en que pierde el control, ¿cierto? Pierden control los dueños socios de la empresa, hay una reestructuración en esa administración y pues quién sabe, no, o sea, la incertidumbre. Puede que se mejore como puede que se empeore la situación, ¿cierto? Pero es bastante posible que se empeore porque supuestamente los que conocen bien el mercado son los que actualmente pues estaban administrando la empresa, ¿no? Bueno, y muy posible no hagan una transición muy, muy completa y muy productiva. Bueno, ahora veamos la teoría de los costos de agencia. Esta teoría propuesta por Jensen y Mecklin en 1976 analiza los conflictos que se pueden generar en las organizaciones entre sus diferentes grupos de interés, los cuales se conocen como costos de agencia. Los conflictos se dan entre el principal, o sea, los dueños de la empresa, y el agente, los directivos y gerentes, debido a que cada uno busca maximizar su beneficio. El agente, en cuanto al control sobre la empresa, y el principal, o sea, los dueños de la empresa, en cuanto al incremento del valor, ¿sí? El valor agregado. Esto es según Ross, 1977. La teoría plantea el uso de la deuda como una herramienta que tienen los accionistas para controlar las decisiones de la administración, dado un nivel de apalancamiento, ¿cierto? Que logra un mayor control sobre las estrategias de la gente, lo que lleva a reducir los costos de agencia y maximiza el valor de la empresa, obteniendo una estructura de capital óptima. ¿Ok? Bueno, ahora pasemos a la siguiente teoría, que es la teoría del orden jerárquico, o en inglés, Pecking Order Theory. ¿Ok? Dice lo siguiente. La teoría del orden jerárquico establece que una empresa debería preferir financiarse a sí misma primero internamente a través de utilidades retenidas, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando ustedes calculaban el GIF? ¿Se acuerdan qué es el GIF? ¿Se acuerdan? La generación interna de fondos. Muy bien, generación interna de fondos, exactamente. Es una subcuenta o es una parte de la fórmula del flujo de caja libre, ¿cierto? La generación interna de fondos, que tiene que ver, como su nombre lo dice, ¿sí? Con recursos que la misma empresa está generando, pero que los está contabilizando de tal forma que realmente van a representar esos recursos,
una fuente de recursos que más adelante la empresa, posiblemente no es en el momento, pero sí más adelante se va a materializar y va a poder disponer de ese dinero para financiar su operación, que es como debería financiarse una empresa que opere, digamos, en forma correcta y armoniosa, ¿cierto? Es lo que debería suceder. Bueno, si esta fuente de financiación no está disponible, ojo, ¿sí? Puede ser que una empresa, sobre todo al comienzo, que no está generando, digamos, internamente no puede generar los recursos suficientes para poder cubrir su operación. Entonces tiene que recurrir ¿a qué? A un financiamiento, ¿cierto? ¿Y cuál es el primer tipo de financiamiento que debería una empresa conseguir? Deuda, ¿cierto? ¿Y cómo es una forma de conseguir deuda? Puede ser a través de solicitar recursos a un tercero, a una entidad financiera, o emitir bonos, ¿sí? Esas son las formas, esos son mecanismos de financiamiento mediante deuda. Finalmente, y como último recurso, una empresa debe financiarse, ¿sí? Esa sí es la última opción, ¿cierto? Mediante la emisión de nuevas acciones, ¿cierto? Que obviamente es otro tipo de financiamiento y que le da, cuando una empresa emite acciones, le está otorgando derechos, ¿cierto? Y privilegios a esos tenedores de esas acciones que la empresa ha emitido. Y como ustedes saben, hay acciones tipo ordinarias, preferentes, ¿cierto? Bueno. Se hizo popular esta teoría del orden jerárquico, se hizo popular en 1984 gracias a Stuart Myers y Nicholas Maloof y surge del concepto de información asimétrica. ¿Okay? La información asimétrica, ojo, es tal como sugiere el término, información desigual, desproporcionada o desequilibrada, ¿cierto? Por lo general se usa en referencia a algún tipo de acuerdo comercial o acuerdo financiero en el que una de las partes posee más información o más detallada que la otra. Bueno. Este orden jerárquico es importante porque le indica al público cómo se está desempeñando la empresa. Si una empresa se autofinancia internamente, eso significa que es fuerte. Por eso le pongo esos colorcitos, ¿sí? Si se autofinancia internamente, significa que es una empresa fuerte. Si una empresa se autofinancia mediante deuda, es una señal de que la dirección confía en que la empresa puede cumplir con sus obligaciones financieras mensuales, ¿cierto? Y por último, si una empresa se financia mediante la emisión de nuevas acciones, normalmente es una señal negativa, ya que la empresa piensa que sus acciones están sobrevaloradas y busca ganar dinero antes de que el precio de sus acciones caiga o baje. ¿Okay? Por eso es un signo mal que una empresa emitió acciones y luego otra vez va a emitir acciones, eso da una mala señal a los inversionistas, porque lo interpretan así como lo estoy mencionando. Bueno, los gerentes de la empresa suelen poseer más información sobre, obviamente, el desempeño, las perspectivas, los riesgos y las perspectivas futuras de la empresa que los usuarios externos. Como por ejemplo, ¿quiénes son los usuarios externos? Los acreedores, los tenedores de deuda, los inversores, accionistas, etcétera. Por lo tanto, para compensar la asimetría de la información, los usuarios externos exigen una mayor rentabilidad para contrarrestar el riesgo que están asumiendo. En esencia, debido a la asimetría de la información, las fuentes externas de financiamiento exigen una mayor tasa de rendimiento para compensar el mayor riesgo asumido. En el contexto de la teoría del orden jerárquico, ¿sí? Este que estamos analizando, el financiamiento de utilidades retenidas, o sea, financiamiento interno, proviene directamente de la empresa y minimiza la asimetría de información, ¿ok? O sea que ahí está otra razón por la cual las empresas, obviamente, si están en la posibilidad y si son normalmente empresas ya que han conseguido cierto nivel de madurez, el que les permite autofinanciarse con la generación interna de fondos. Bueno, seguimos. A diferencia del financiamiento externo, como el financiamiento mediante deuda o capital social,
donde la empresa debe incurrir en tarifas para obtener financiamiento externo. El financiamiento interno es la fuente de financiamiento más barata y conveniente. Cuando una empresa financia una oportunidad de inversión a través de financiamiento externo, ¿cierto? Con deuda capital social, se exige una mayor rentabilidad porque los acreedores e inversionistas poseen menos información sobre la empresa, ¿cierto? A diferencia de, obviamente, la mayor información que sí tienen los administradores o gerentes. En términos de financiamiento externo, los administradores prefieren utilizar la deuda sobre el capital social. El costo de la deuda es menor en comparación con el costo del capital social. Bueno, eso ustedes ya creo que lo sabían. La emisión de deuda a menudo indica una acción infravalorada y la confianza de que la junta, ¿sí? la junta directiva, cree que la inversión es rentable. Por otro lado, la emisión de acciones envía una señal negativa de que la acción está sobrevaluada, ¿cierto? Por encima, tiene un precio por encima del que debería estar, y que la administración busca generar financiamiento diluyendo las acciones de la empresa. Al pensar en la teoría del orden jerárquico, ¿sí? Esta que estamos viendo, es útil considerar la antigüedad de las reclamaciones sobre los activos. Los deudores requieren un rendimiento más bajo en comparación con los accionistas porque tienen derecho a un mayor reclamo sobre los activos. ¿Se acuerdan lo que yo les comenté? Cuando una empresa entra en quiebra, los que tienen prácticamente asegurado la evolución de sus recursos, obviamente suponiendo que la empresa pues todavía cuenta con recursos para poder devolver, son la deuda, ¿sí? Las acciones, perdón, los bonos que haya emitido, las deudas, ¿sí? Los documentos de deuda. Y así van entonces en orden descendente y a lo último están las acciones, los accionistas. Por eso es que, digamos, las deudas, los bonos, pagan, veámoslo como bonos corporativos, ¿sí? Los bonos pagan un rendimiento más bajo que las acciones, porque el riesgo que están asumiendo ellos es más bajo. Ellos prácticamente tienen asegurado, bueno, no podemos decir que completamente, pero hay mayor probabilidad de que les paguen en caso de que la empresa pues llegue a entrar en quiebra, en dificultades económicas. Bueno, por lo tanto, al considerar las fuentes de financiamiento, la más barata es a través de utilidades retenidas, la segunda es a través de la deuda y la tercera es a través de capital. Ahora veamos ejemplo de la teoría del orden jerárquico. Suponga que la compañía ABC busca recaudar 10 millones para un proyecto de inversión, 10 millones de dólares. El precio de las acciones de la compañía se cotiza actualmente en 53,77 dólares, ¿cierto? Por cada acción. Hay tres opciones disponibles para la compañía ABC o ABC Company. Una opción es financiar el proyecto directamente a través de utilidades retenidas. Otra opción es financiamiento de deuda a un año con una tasa de interés del 9%, aunque la gerencia cree que el 7% es la tasa justa. Y tercero, emisión de acciones que supravalorarán el precio actual de las acciones en un 7%. Eso es lo que va a hacer. ¿Okay? Eso es lo que va a causar. Entonces, ¿cuál sería el costo para los accionistas por cada una de las tres opciones? Ojo. La opción 1 o para la opción 1 es si la administración financia el proyecto directamente a través de utilidades retenidas, el costo sería de 10 millones. Opción 2, si la administración financia el proyecto mediante la emisión de deuda, ¿sí? O sea que emite bonos, por ejemplo, la deuda a un año, bueno, digamos que no son deuda, digamos que son otro tipo de instrumentos que tienen una duración de un año, ¿sí? Sí. Bueno, hay diferentes tipos de instrumentos. La deuda a un año costará 10,8 millones. ¿Por qué 10,8 millones? Porque vemos allí el cálculo. Los 10 millones por 1,08, ¿cierto? Dijimos que 1,08 iba a ser el costo de, o digamos lo que le va a remunerar a los tenedores de esos títulos, ¿cierto? Entonces, el costo en total que tendría que asumir serían 10,8 millones. Descontarlo un año atrás con la tasa justa de la administración producirá un costo de 10,09 millones. ¿Ok? Este 10,8, si yo lo traigo valor presente un año, ¿cierto?
dado ese 7%, ¿sí? Ese 7%, digamos, de tasa de descuento o ¿cómo es? Nosotros lo llamamos también costo de oportunidad del 7%, pues va a representar, son 10,09 millones en el momento actual, ¿ok? Entonces ese sería el verdadero costo. Y la opción 3 es si la dirección financia el proyecto mediante la emisión de acciones. Para recaudar 10 millones, la empresa necesitará vender 200,000 acciones, ¿cierto? ¿Por qué 200,000 acciones? Porque 53,77 millones, ¿cierto? Que sería el costo, incluyendo, pues ustedes saben, todos los gastos que hay que incurrir para esa emisión de acciones, hay que contratar a un, a un, eso tiene un nombre, como una especie de un evaluador, una persona que se encarga de analizar cuál es la mejor, digamos, el precio de cada acción, cuál va a ser el mercado en que se va a emitir, cuáles van a ser la proporción, sí, la proporción y los beneficios de las acciones ordinarias y las preferentes, el público al cual, todo ese tipo de estudio, de investigación, obviamente eso tiene un costo, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues no vamos a entrar en el cálculo, pero vamos a suponer que son esos 53,77 millones. Eso entonces lo multiplico por el 0,93, eso me da 50 millones, ¿cierto? Y luego esos 10 millones yo lo divido entre 50, ¿cierto? Y me da las 200,000 acciones. ¿Por qué entre 50? Porque supuestamente cada acción va a valer a 50, ¿cierto? Entonces eso me da 200,000 acciones. El valor real de las acciones sería, ojo, el valor real de las acciones sería, o sea, el valor contable, sería 10,75 millones. Lo vemos ahí entre paréntesis, que vendría a multiplicar esos 53,77 por 200,000 acciones. Ah, perdón, a ver, yo me estaba equivocando. Estos 53,77 va a ser el precio de la acción, debe ser en el mercado. Sí, perdón, el precio de la acción en el mercado. Así es. Qué pena, no son 53,77 millones, no, es el precio de la acción, 53,77 es el precio de mercado y 50 es el precio, digamos, contable o en libros, ¿ok? Entonces, 53,77 por las 200,000 acciones, ¿cierto? Esto sería la capitalización bursátil. El precio de la acción de mercado, 53,77 por el número de acciones en circulación, en este caso vamos a suponer que las va a emitir, son 200,000 acciones, eso da los 10,75 millones. Millones, ese sí, entonces ese sí sería el costo de esta tercera opción, 10,75 millones. Por lo tanto, el costo sería de 10,75 millones. ¿Cómo se ilustra? Como se menciona, la gerencia debe financiar primero el proyecto a través de utilidades retenidas, ¿cierto? Porque le va a significar un menor costo, solo los 10 millones, porque no tienen un costo que con sus mismos generación interna de fondos, pues consiga esa cantidad de recursos. Si no puede hacerlo, entonces seguir con la menos costosa, que le sería la segunda opción, que le vendría costando 10,09 millones. Y la tercera opción le vendría costando 10,75 millones, como lo acabamos de mencionar. ¿Okay? Bueno, el trabajo teórico ha demostrado que la selección adversa no conduce necesariamente a un comportamiento jerárquico. El orden jerárquico se obtiene solo en condiciones especiales, con la emisión tanto de deuda como de capital de riesgo. A menudo hay margen para muchos equilibrios y no hay una base clara para seleccionar entre ellos. Un orden jerárquico puede surgir o no de la teoría. Varios artículos muestran que el problema de la selección adversa puede resolverse mediante determinadas estrategias de financiación o contratos de gestión debidamente diseñados e incluso puede desaparecer en modelos dinámicos. ¿Okay? Si bien la selección adversa puede generar un orden jerárquico, también puede ser causada por consideraciones de la agencia, ¿sí? ¿Se acuerdan de la teoría de la agencia? Consideraciones de la agencia. También por costos de transacción, consideración de impuestos o consideraciones de comportamiento en la toma de decisiones. ¿Ok? ¿Sí está claro? ¿Hay alguna duda? Sí, profe, claro. Bueno, ok. Ahora vemos las teorías basadas en mercados de capitales perfectos.
Bueno, por último se presenta una nueva teoría de la estructura de capital, el diseño de títulos valores, ¿ok? Que tiene como objeto resolver algunos problemas específicos en la elaboración de contratos financieros, tales como los problemas de agencia, de información asimétrica, que eso ya lo vimos, de control corporativo, ¿cierto? Que pierda, por ejemplo, control corporativo, como lo acabamos de mencionar, y o de interacciones producto-consumo. Tiene como soporte doctrinal todos los aportes conceptuales que estructuran la teoría de los contratos financieros. Ahora vamos las teorías basadas en mercados de capitales perfectos. ¿Cuáles son? Bueno, una breve explicación. A pesar de que los modelos a tratar en ahorita más adelante, poseen sus propias hipótesis, todos ellos encausan sus demostraciones en ambientes que de una u otra forma se aproximan a posiciones de mercados perfectos. Pero es conveniente señalar primero que todo cuáles son los supuestos asumidos por este tipo de mercado, o sea, el de mercado de capitales perfectos. Entonces, son las siguientes hipótesis. Primero, los mercados de capitales operan sin costo, ¿cierto? Nosotros sabemos que eso no es cierto. Segundo, el impuesto sobre la renta de personas naturales es neutral. Eso tampoco es cierto. Y pagan impuestos personas naturales, así como jurídicas. Los mercados son competitivos. Bueno, ese sí es cierto. Cuarto, el acceso a los mercados es idéntico para todos los participantes de los mismos. No, eso no es cierto. Siempre los que son más grandes tienen más ventajas. Quinto, las expectativas son homogéneas. Tampoco es cierto. Hay diferentes expectativas dependiendo de su posición y de su tamaño, obviamente. Sexto, la información no tiene costo. Hay una información para todo el público que no tiene costo, pero la que sí es realmente importante y que no, obviamente no se le da al público, sino que la manejan internamente, esa sí tiene un costo. Y séptimo, no existen costos de quiebra. Ustedes saben que sí existen costos de quiebra. Y octavo, es posible la venta del derecho a las deducciones o desgravaciones fiscales. Eso no aplica. Eso no es cierto. Bueno, esas son las hipótesis, los ocho elementos que hacen parte de las hipótesis de los mercados perfectos. ¿Ok? Y ahora veamos las conclusiones. La teoría de trade-off argumenta que las empresas alcanzarán un nivel de endeudamiento, ojo, hasta que el valor marginal del beneficio en impuestos, producto de la deuda, se disminuya por el valor actual de los costos de quiebra o reorganización. ¿Qué más? Segundo, Modigliani y Miller en su segunda proposición con pago de impuestos establecen que mientras más apalancada esté la empresa, mayor será la tasa de rentabilidad que los accionistas obtienen. Intuitivamente, eso tiene sentido puesto que primero, a mayor apalancamiento, ¿sí? O sea, mayor deuda para generar un beneficio de rendimiento, mayor riesgo y por lo tanto mayor será la rentabilidad exigida. Y segundo, el apalancamiento hace que el accionista financie una cantidad menor de los activos del negocio, pero proporcionalmente recibe más de la rentabilidad que arroja la propia empresa, la firma. Bueno, estos son conclusiones, pero los temas que vimos la vez pasada. El apalancamiento operativo es el uso de los costos operativos fijos para acrecentar los efectos de los cambios en las ventas sobre las utilidades antes de intereses e impuestos de la compañía. El apalancamiento financiero es el uso de los costos fijos financieros para acrecentar los efectos que tienen los cambios en las utilidades antes de impuestos e intereses sobre las ganancias por acción, que es GPA de la empresa. Y el apalancamiento total es el uso de los costos fijos, tanto operativos como financieros, para acrecentar o aumentar los efectos de los cambios en las ventas sobre las ganancias por acción de la empresa. ¿Ok? Bueno, entonces digamos que esta parte teórica ya la finalizamos y vamos a pasar al documento de Excel. Permítanme un momento, lo abro. Ok.
Bueno, aquí lo tenemos. Compartir pantalla nuevamente. Listo. Bueno, entonces, esta es la de la actividad individual, primer punto. Ahí tenemos 2 puntos. Primero, dice, Barry Barter está considerando abrir una tienda de videos. Antes de hacerlo, quiere calcular el número de DVDs que debe vender para llegar a su punto de equilibrio. Cada DVD puede venderse a $12,98. Los costos variables operativos son de $9,48 por DVD y los costos fijos operativos son de $63,500 anuales. Determine primero cuál es el punto de equilibrio operativo en número de unidades, de aplicar la fórmula de punto de equilibrio en unidades. Segundo, cuáles son los costos operativos totales para el volumen de punto de equilibrio determinado en el anterior inciso, es decir, ahí vamos a calcular son los costos operativos totales, ¿cierto? Dado ese punto de equilibrio o ese nivel pues de equilibrio en unidades. Tercero, si Barry Barter estima que la cantidad mínima de DVDs que debe vender al mes es de 2.000 unidades, ahí está estableciendo ese valor de 2.000 unidades, usted le recomendaría que abra su almacén de videos y explique por qué. Y cuarto, ¿qué monto de utilidad antes, intereses e impuestos, ¿sí?, obtendrá Barry si vende la cantidad mínima de 2.000 DVDs mensuales indicada en el anterior inciso? Entonces, primero, ¿qué hacemos? Pues agregamos o digamos especificamos estos datos, ¿cierto? Que nos está dando el planteamiento del ejercicio, que son los costos fijos operativos por 63,500, el precio de venta unitario de DVD, que son $12,98, y el costo variable operativo unitario de $9,48, ¿cierto? Entonces, aplicamos la fórmula de punto de equilibrio, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es costos fijos operativos dividido entre la diferencia entre el precio de venta y el costo variable, ¿cierto? Ojo, esto es en términos anuales que nos va a dar el resultado. Si lo queremos en mensual, pues simplemente lo dividimos entre 12, ¿ok? Ustedes están observando aquí la barra de fórmula, ¿cierto? Sí, señor. Ah, ok. Bueno, perfecto. Entonces ahí tendríamos la cantidad de equilibrio en unidades, pero al mes, ¿cierto? Bueno. Luego nos pide que calculemos los costos operativos totales. Ah, pues es simplemente aplicar la fórmula del costo operativo total, que es simplemente A, el valor de los costos fijos operativos, ¿sí?, que está en términos anuales, lo divido entre 12 para obtener el valor mensual, y a eso le sumo el producto o la multiplicación del costo variable unitario por la cantidad de unidades óptima, bueno, no óptima, sino digamos de equilibrio o mínima, ¿cierto? Para no ganar ni perder, que serían en este caso esos 1.511,90, y eso nos da costos operativos totales al mes de 19,624,52. Luego nos pide el punto número 3, es cuáles serían la cantidad mínima de DVDs que debe vender perdón, dice que dada la cantidad mínima de DVDs que debe vender al mes, que son de 2.000 unidades, ¿sí? Entonces, que si obviamente eso va a alcanzar a cubrir o no los costos. Entonces, hacemos el cálculo, ¿sí?, de los ingresos, ¿sí?, que sería simplemente multiplicar las 2.000 unidades que está estableciendo ahí el ejercicio que va a vender por el qué, el precio de venta de cada DVD, que son esos 12,98, eso me va a dejar unos ingresos de 25,960. Y como podemos apreciar, perdón, 25,950, ¿sí?, ni siquiera alcanza a cubrir los costos fijos operativos, ¿cierto? Bueno, los costos fijos operativos, digamos, pongámoslo en término mensual. Pongámoslo en término mensual. Esto entre 12, ¿cierto? 5,291. Y la parte variable, no, perdón, aquí están, costos operativos totales, 19,624,52. 25,960, ¿alcanza a cubrir 19,624? Sí. Entonces, aquí hay un cambio. Aquí me equivoqué por lo que tenía antes otros números. Pero en este caso, sí. Sí le recomendaría que abriera el almacén de vídeos con ventas mensuales de 2.000 unidades. ¿Por qué? Porque miren,
a 25.000, que serían los ingresos mensuales, le restamos este costo operativo total, que son los 19.624, y le va a arrojar una ganancia de 6.335,48. O sea que sí le convendría abrir esa tienda o ese almacén de videos, ¿cierto? Y por último, nos pide calcular el monto de utilidad antes de intereses e impuestos, ¿cierto? Que obtendrá Barry si vende esa cantidad mínima de 2.000 DVDs mensuales, ¿cierto? Entonces, simplemente calculamos o aplicamos esa fórmula que dice a los ingresos, que en este caso ya los calculamos que son los 25.960, le restamos la proporción de costos fijos operativos que tenemos inicialmente el anual, lo dimos entre 12 para tener la proporción mensual, y a eso también le restamos porque son ingresos menos la parte operativa fija y menos la parte variable. La parte variable son este costo variable operativo unitario por la cantidad que piensa vender de divisas, que son de 2.000, como observamos allí, y eso nos da una utilidad antes de intereses e impuestos de 1.708,33, o sea que le está dando una utilidad operativa, ¿cierto? Bueno, ahora vamos al segundo planteamiento. La compañía JWG es la casa editora de la revista Creative Crosswords. El año pasado la publicación se vendía a $11 y tenía un costo variable operativo de $8 por unidad y un costo fijo operativo de $42.000. Determine A. ¿Cuántas revistas debe vender JWG este año para alcanzar el punto de equilibrio para los costos operativos mencionados, considerando que todas las cifras del año pasado se mantienen? B. ¿Cuántas revistas debe vender JWG este año para alcanzar el punto de equilibrio para los costos operativos mencionados, considerando que los costos fijos operativos aumentan? Esta vez aumentan, ya no están en 42.000, sino en 44.000. Y lo demás se mantiene sin cambio. El tercero, o el C, es lo mismo, pero en este caso lo que aumenta es el precio de venta, que pasa a 10,5, ¿cierto? Bueno. Y el cuarto, el D o punto D, ahí el cambio es en el costo variable operativo, que pasa a ser de 8,50, ¿sí? En lugar de ser 8, pasa a ser a 8,50. Y por último, ¿qué conclusiones en relación con el punto de equilibrio operativo puede sacar de las respuestas? Entonces, esta información, esta parte inicial, estos datos los colocamos acá. Los costos fijos operativos son 42.000, el precio de venta unitario por revista es de $11 y el costo variable operativo unitario es de $8. Entonces calculamos el punto de equilibrio, ¿cierto? Dados esos datos, ¿cierto? ¿Cuál sería el punto de equilibrio? Pues aplicamos la fórmula, que sería los costos fijos operativos dividido entre la diferencia de estos dos, el precio de venta y el costo variable operativo unitario. Eso nos da un punto de equilibrio de 14.000 unidades al año. ¿Okay? Luego, ¿qué calculamos? Los costos fijos operativos. Perdón, ya nos dicen, qué pena, ya nos dicen, estos son los valores dados, ya nos dicen que los costos fijos operativos son de 44.000. Entonces calculamos el nuevo punto de equilibrio, dado esos costos operativos fijos ya no de 42.000, sino de 44.000. Es simplemente aplicar la misma fórmula, pero este caso se toma como costo fijo operativo son 44.000 y nos da 14.666,67 unidades del año. ¿Eso qué quiere decir? Que la cantidad, o sea, la cantidad mínima para que la empresa no gane ni pierda aumentó, ¿sí? Pasó de 14.000 que tenía antes a 14.666 o 14.667 debido a ese incremento de $2.000 en los costos fijos operativos, ¿ok? Bueno, tercero, dice, dado un precio de venta por revista de 10,50, estoy colocando en amarillo los valores dados, calcule el nuevo punto de equilibrio. Entonces, aplicar la misma fórmula, solo que ahora lo que me cambia es el precio de venta de cada revista, ¿cierto? Que ya no es 11, sino 10,50. Y en este caso, miren cómo se aumentó ese punto de equilibrio, la cantidad mínima para que la empresa no gane ni pierda. Pasó de 14.000 a 16.800, ¿cierto? ¿Por qué? Por una leve reducción de 50 centavos en el precio de venta unitario de cada revista. ¿Sí? Pasó de 11 a 10,5 y miren cómo afectó el punto de equilibrio. Y de cuarto, ¿qué pasa si el costo variable operativo unitario pasa a 8,50? Estaba antes en 8 y ahora pasa a 8,50.
pues resulta que obviamente si hay algo que perjudique a la empresa, como en este caso es el aumento en ese costo variable o en los costos, pues también se aumenta el punto de equilibrio, la cantidad mínima en la que la empresa deje ganar ni perder, y miren que da, como aquí también hubo aquí hubo una reducción en los ingresos de 50 centavos y aquí fue una reducción en un aumento en los costos de 50 centavos, pues también nos da el mismo valor de punto de equilibrio, que son 16.800 unidades al año. Entonces, al aumentar los costos fijos operativos y el costo operativo variable unitario, aumenta el punto de equilibrio de ventas al año. Y al aumentar el precio de venta unitario, disminuye el punto de equilibrio de ventas al año. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, señor. Bueno, perfecto. Ahora veamos la actividad colaborativa. Aquí dice, ¿quién me ayuda leyéndolo? Por favor. Ahí lo puse más grande. Mis ladies. No, profe, yo me gagueo mucho ahí. ¿Qué? Yo me enredo mucho leyendo esos números. Bueno, ok. Yo entonces lo leo. Bueno. Productos Gray tiene costos fijos operativos de $370,000. Costos variables operativos de $17 por unidad y un precio de venta de $65,50 por unidad. Determine A, ¿cuál es el punto de equilibrio operativo en unidades? Se aplica la misma fórmula. Segundo, ¿cuántos son las utilidades antes de intereses e impuestos de la empresa a 9,000, 10,000 y 11,000 unidades respectivamente? C, o tercero, con 10,000 unidades como base, ¿cuáles son los cambios porcentuales en unidades vendidas y la utilidad antes de intereses e impuestos conforme las ventas se mueven de la base a los demás niveles de venta? Recuerden que la base son 10,000. Entonces, ¿sí? Una disminución y un aumento de 1,000, pues va a mostrar una variación, ¿cierto? Cuarto, use los porcentajes que calculó en el anterior inciso, ¿cierto? Para determinar el grado de apalancamiento operativo o GAO. Y quinto, use la fórmula del grado de apalancamiento operativo para determinar el GAO, pero específicamente a 10,000 unidades. ¿Sí? Esto es simplemente aplicar fórmulas. Entonces, como siempre, los datos que nos da el ejercicio los consignamos allí en unas celdas. Hacemos el cálculo del punto de equilibrio operativo. Como ya dijimos, es simplemente el costo operativo fijo, lo dividimos entre la diferencia de precio de venta y costo variable operativo. En este caso nos da un punto de equilibrio mensual de 7,629 unidades. ¿Okay? Luego, dice que calculemos el Y para 9,000, 10,000 y 11,000 unidades. Entonces, aquí simplemente pues he consignado esos tres valores, ¿cierto? De unidades, y he hecho los respectivos cálculos del Y. ¿Cómo es el cálculo del Y? Sencillo. Simplemente la cantidad de unidades que se van a fabricar por el precio de venta, ¿sí? Que eso me da algo así como eso va a dar los ingresos, lo que va a recibir la empresa, menos dos cuestiones o dos elementos que son los costos fijos operativos, ¿sí? Que es la parte fija, y la parte variable, que es el costo variable operativo por la cantidad de unidades que va a vender, que son 9,000, ¿cierto? Y eso me va a dar, pues, en este caso, 66,500. Eso es para 9,000 unidades. Para 10,000 unidades son 115,000 y para 11,000 unidades son 163,500. ¿Ok? Luego nos pide en el punto C que con 10,000 unidades como base calculemos los cambios porcentuales primero y después el Y. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular esa variación porcentual, ¿sí? En unidades vendidas y en el Y. ¿Cómo es en unidades vendidas? Pues sencillo. Simplemente a digamos, la cantidad que había, digamos, estaba inicialmente en 10,000. Eso es lo importante verlo así. Estaba inicialmente en 10,000, ¿cierto? Y luego pasó a 9,000. Entonces, ustedes se acuerdan en el cálculo del análisis horizontal, digamos, de los cálculos algebraicos, que para yo saber
cuando pasa de 10.000 a 9.000, eso va a representar una disminución del 10%, ¿cierto? Entonces la fórmula es simplemente al valor más actual o digamos más o final, en este caso es final, yo lo divido entre el inicial y le resto 1, ¿cierto? Entonces eso va a representar una disminución en 10%. Y al contrario, cuando estando en 10.000 pasa a 11.000, pues es un aumento del 10%, ¿cierto? Lo observamos allí. Y ahora con el Y, pues simplemente en lugar de tomar las cantidades, ¿cierto? O las unidades que se van a fabricar, pues tomamos ese Y. Entonces, al pasar de 115.000 a 66.000, pues va a representar una reducción en el 42%. Y al pasar de 115.000 a 163.500, pues es al contrario, un aumento de 42%, ¿cierto? Esto nos va a servir de base ahorita para el siguiente punto, el D. Dice, use los porcentajes que calculó en el inciso C para determinar el grado de apalancamiento operativo. Y entonces, el GAO, ¿cierto? Al pasar de 10, que es la base, a 9, ¿sí? Por eso le puse entre paréntesis 10-9, ¿cierto? Va, obviamente aplicando esta fórmula, que es variación en el Y sobre variación en las unidades vendidas, pues me da 422%. ¿Cómo lo obtuve? Pues simplemente, ¿cuál es la variación en el Y? Menos 42%. ¿Y cuál fue en el denominador, cuál fue la variación de las unidades vendidas? Menos 10%. Entonces, ese menos 42% dividido entre menos 10% da positivo 422%. Y lo mismo con el GAO cuando pasa de 10.000 a 11.000. También da 422%. ¿Por qué simplemente dividir? Pero en este caso son positivos, 42% entre 10%, ¿cierto? Es bastante elevado, ¿no? Ese GAO. Y luego me dice que calcule el GAO, pero dada una cantidad específica, ya no en porcentaje, sino una cantidad específica de 10.000 unidades. ¿Cómo es ese cálculo? Es sencillo. Simplemente, el valor de las unidades, ¿sí? Base, que en este caso son las 10.000 que me está estableciendo ahí el ejercicio, a estos 10.000, yo lo multiplico por la diferencia entre el precio de venta y el, precio de venta unitario y el costo variable operativo unitario, ¿cierto? Eso lo coloco aquí en el numerador y eso lo divido entre el mismo, la cantidad de unidades multiplicado por, ahí sí, también, igual que en el anterior, la diferencia entre el precio de venta unitario, el costo variable operativo unitario, y también le resto los costos fijos operativos, ¿sí? Y esa relación me da también 422%, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? No, profe. Bueno. Bueno, aquí me acabo de dar cuenta de algo. Este es D y este es E. Este es E. Listo. Bueno. Y no sé si esto lo hice. Sí, este también lo hice. Bueno. ¿Quién me ayuda leyendo este? Que ya no tengo voz. Voy, sí, señor. Ajá. Entonces dice, Megan Fastener Inc. fabrica un pestillo patentado para embarcaciones marinas, cuyo precio al mayoreo es de $6 por unidad. Cada pestillo tiene costos variables operativos de $2.5. Los costos fijos operativos son de $40.000 por año. La empresa paga $13.000 al año por concepto de intereses y $7.000 en dividendos de acciones preferentes. En este punto, Megan Fastener está vendiendo 30.000 pestillos al año y está sujeta a una tasa impositiva del 40%. Determine. A. Calcule el punto de equilibrio operativo de Carolina Fastener. B. Con base en las ventas actuales de la empresa, 30.000 unidades anuales, y en sus costos de intereses y dividendos preferentes, calcule su UAI y sus ganancias disponibles para los accionistas comunes. C. Calcule el grado de apalancamiento operativo. D. Calcule el grado de apalancamiento financiero. E. Calcule el grado de apalancamiento total. F. Megan Fastener acaba de firmar un contrato para producir y vender 15.000 pestillos más el año próximo. Emplee el GAO
el GAF y el GAT para predecir y calcular los cambios que ocurrirán en las UAI y en las ganancias disponibles para los accionistas comunes. Compruebe sus resultados realizando un cálculo de las UAI y las ganancias disponibles para los accionistas comunes de Megan Fastener a partir de la información básica proporcionada. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Entonces, como siempre hacemos, establecemos ahí los datos, que son los costos fijos operativos de 40,000, el precio de venta unitario por revista de $6, el costo variable operativo unitario de $2,50, y también dice que hay unos gastos de intereses al año de $13,000, hay un pago de dividendos de acciones preferentes al año de 7,000, hay ventas en unidades al año de 30,000 unidades, y hay una tasa impositiva del 40%. Entonces, aplicamos la fórmula con estos tres datos para conocer el punto de equilibrio operativo, ¿cierto? Que serían esos 40,000 entre la diferencia de 6 y 2,5. Eso nos da 11,429 unidades, ¿cierto? Luego nos pide calcular las UAI o la UAI, utilidad de intereses e impuestos, dadas 30,000 unidades, ¿sí? Que son lo que piensa vender. Entonces es simplemente esas ventas de 30,000 unidades lo multiplico, ¿por qué? Pues por el precio de venta de cada revista, que son $6, le resto los costos fijos operativos y le resto el producto de ese costo operativo unitario, costo variable operativo unitario, por las 30,000 unidades que piensa vender, y eso me arroja una utilidad ante intereses e impuestos de $65,000. Las ganancias disponibles, ¿sí?, para accionistas comunes es simplemente la diferencia entre esos 65,000 que está dando el UAI, y ahí sí considerando o descontando los gastos de intereses y el reparto de dividendos a las acciones preferentes, ¿cierto? O sea, eso da 20,000, 65,000 menos 20,000 da 45,000. Luego nos pide el GAO. ¿Cómo calculamos el GAO? Sencillo. La cantidad de unidades que vamos a vender, que son esas 30,000, lo multiplicamos por la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario, ¿cierto? Eso da 105,000, ¿sí? Como vemos allí. Y el denominador es también, ¿sí?, porque se asemejan, la diferencia es que en el denominador se le resta el costo fijo. Cantidad por la diferencia entre precio y costo variable unitario menos el costo fijo operativo. Y eso me da 65,000. Y cuando yo divido, o la relación que hay entre estos 105,000, que son los ingresos, y los 65,000, que serían los desembolsos, me da 1,61. Bueno, eso tiene como muchos decimales, pongámosle así, 1,62. ¿Ok? Ese es el GAO. Entonces, en Carolina Fastener, un cambio en el volumen de ventas produce un cambio de más del triple en términos porcentuales en las UAI. No, en este caso no más del triple. Casi el doble. Bien, porque es 1,62, qué pena. Bueno, y luego el GAF. ¿Cómo es la fórmula del GAF? Que significa grado de apalancamiento financiero. En este caso la fórmula es UAI dividido entre UAI menos los intereses menos, abro paréntesis, los dividendos en acciones preferentes, el valor de esos dividendos, acciones preferentes que se pagaron, por la razón entre 1 dividido 1 menos la tasa impositiva. ¿Ok? Este T es en porcentaje, ¿no? Porcentaje. Y aplicando esa fórmula, ¿sí? Bueno, el Y ya nos había dado antes, ¿sí? El Y dadas 13,000 unidades, dadas 30,000 unidades son 65,000. Este cálculo sí es nuevo y eso me da 40,333,33. La relación entre estos dos elementos me da 1,61. Bueno, da casi lo mismo. Esperen a ver, creo que da lo mismo. Sí, da lo mismo. Bueno, da un decimal menos, 1,61.
pero muy similar al GAO, ¿cierto? Este es el GAO y ese es el GAF. ¿Mm? Entonces, el grado de apalancamiento financiero es bastante elevado. Sus GPA o ganancias por acción experimentan un cambio porcentual, bueno, no es 75, sino 1,65, 1,61 veces más rápido debido al apalancamiento financiero de la empresa. ¿Okay? Y ahora calculamos el GAT. ¿Sí? El GAT hay dos formas de calcularlo. Una es aplicando la fórmula larga y otra aplicando la fórmula corta. La fórmula corta es la más sencilla porque como ya hemos calculado GAO y GAF, pues es simplemente multiplicar GAO por GAF. Y eso nos da 2,6033. Y es el mismo resultado, miren, ahí lo pueden ver, es el mismo resultado usando la fórmula larga. ¿Okay? Y listo. ¿Sí está claro? Sí, señor. Bueno. Ok, bueno, no sería más. No sería más. Eh, ¿Ustedes han desarrollado alguno de los puntos dentro de la guía? ¿Tienen alguna duda o todo está claro? Todo está claro, profe. Yo estoy en eso. Bueno, ok. Bueno, entonces, pues, ¿qué les digo yo? Muchas gracias por su asistencia. Por favor, vayan dejando su evidencia del desarrollo de estos puntos dentro del foro de discusión. Y, y bueno, por favor, entonces, recuerden que el plazo finaliza el 28 de noviembre. Vayan adelantando, quedan 10 días, vayan adelantando lo que más puedan. ¿Ok? Que pasen una Listo, feliz profe. noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Buenas noches. Hasta luego, mis leyes. Hasta luego. Hasta luego, mis ladies. Como que se desconectó.